no de cualquiera que piensa, ¿no? Aquel que tiene deseos. Tener deseos es una cosa, pero tener fe es otra cosa muy diferente. Y la fe, vamos a ver ahora que la fe sin obra, mira, está muerta. Entonces tenemos que accionar nosotros, y cuando nosotros accionamos, eso es lo que detona la manifestación gloriosa de los beneficios de la gloria de Dios, de los beneficios de la obra completa de Cristo. O sea, no creo que nada más es decir la palabrita y ya, sino que hay que hacer unas acciones. ¿Qué acciones? Ahorita vamos a mirar esto. Ayúdame, Padre, esta noche delante de ti nuestras vidas, Dios. Hoy pedimos que nos des espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento. En el nombre precioso de Cristo Jesús, decretamos nuestras vidas como tierra fértil que recibe tu palabra, y vamos a dar fruto abundante al 100 por uno y aún 1000 veces más. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, hoy voy a continuar, voy a un tema que es precioso, es hermoso, pero en lo personal digo que es un alimento especial que tiene que recibir la iglesia. Porque una cosa es ser un redimido y otra cosa es actuar como un redimido. O sea, escucha, actuar habla de fe. Una cosa es que la gente sepa algo, pero vivirlo, eso es lo que va a manifestar que realmente lo crees. O sea, no se trata solamente de saber, ¿sí? O sea, no son solamente cuentos. Mi tema que voy a continuar son principios bíblicos para la prosperidad financiera. Escuche, si usted quiere mejorar en su vida financiera de la manera bíblica, tendrá que aplicar los principios a su vida, ¿sí? Y estos principios, ya estuvimos viendo algunos, pero voy a simplemente a mencionar el primero que miramos. Y dice la palabra en Romanos capítulo 10, dice que la fe es ¿por qué? Por el oír. O sea que si usted quiere tener fe respecto de prosperar, y voy a decir muy claramente, en el área económica, en el área financiera, tendrá que escuchar palabra que hable de buenas finanzas. Aparte de escuchar, tendrás que actuar. El apóstol Santiago dijo, no sean solamente oidores, sino que hacedores. Y eso es muy importante. De modo que simplemente voy a mencionar esto. Primer fundamento para prosperar económicamente o financieramente en el área bíblica es creer, tener fe para prosperar. Tener fe para prosperar. Y dije tener fe, no dije tener ganas. O sea, deseos de superar cualquiera, pero gente puede hacer que no se congregue, gente puede hacer que no hable bien, gente pudiera ser que esté hablando mal, diciendo que la economía, y que es muy difícil, y que está piojo, y que no es que esa persona no tiene fe, tiene deseos, tiene hambre de prosperar. Pero la prosperidad financiera, número uno, tienes que tener fe para prosperar. Gente, ¿cómo va a tener fe para prosperar si piensan que Jesús fue pobre? Mire, digo una cosa, Jesús tenía barca, Jesús llegaba a lugares, comía con reyes, comía con gente pudiente. Yo no sé la verdad cómo las personas no entienden que Pablo dijo que Jesús se hizo pobre siendo rico. Ahora, cuando vinieron y le trajeron aquellos magos de Oriente, aquel oro, créalo mi hermano, que no era la cadenita, no era un dije que decía Jesús. O sea, o sea, eran baúles, seguramente de oro. Era un sequito de bendición para el rey. Qué tremendo es eso, ¿no? De modo que el primer punto lo voy a dar por visto, ¿sí? Simplemente es tener fe para prosperar. Pastor, ¿y cómo le hago para tener fe para prosperar? Sigue escuchando esta enseñanza, no solamente ahorita en vivo, sino que se acaba y más noche la vuelves a poner, y mañana en la mañana cuando vuelves a ponerla y la vuelves a oír y la vuelves a oír hasta que tengas fe. Porque la fe es ¿por qué? El oír. Y entonces vas a tener mucha Biblia para conocer, para fundar que Jesús fue próspero. Amén. Punto número 2 que quiero recalcar es, mira, diezmar y ofrendar. O sea, para prosperar en el asunto bíblico es diezmar y ofrendar.
Yo sé que mucha gente le saca esto, que no, pues mis 20 pesos, las que yo quiero. No, ¿sabes qué? Dios quiere ver dónde está tu corazón. Así es. Dios quiere conocer tu corazón. A Dios no le hace falta tu dinero. Él es dueño del oro, de la plata. Pero ¿y tu corazón dónde se encuentra? Déjame exagerar y decirte, hay personas, que es tremendo, hay personas que en esta área no la han creído, la han evadido, le han sacado, no la consideran, piensan que es cooperacha. O sea, no es eso. Escucha, es un fundamento de fe para prosperar. El diezmar y el ofrendar es un fundamento, ¿sí? Ahora, el asunto no es que si sabes del diezmo y de la ofrenda. La pregunta es, ¿lo haces? ¿Me estás escuchando? Aleluya. ¿Tú qué sabes del diezmo y de la ofrenda? ¿Lo haces? Y la segunda pregunta que yo quiero hacerte es, ¿lo haces bien? ¿Sí? O sea, me voy a tomar un minuto para decirte, hace muchos años, estuve allá en Ensenada, vino un pastor de por allá de Puerto Rico y un día hizo un llamado, tú diezmas. Y te digo, te voy a ser sincero, en aquellos años, ya hace más de 20 años, hace bastantes años, hace más de 25 años, nosotros, mi esposa y yo, según nosotros dábamos económicamente una buena cantidad, los dos laborábamos, yo tenía mi despacho de contador, tenía muchos clientes, me iba bien, y según yo, o sea, yo daba una buena cantidad. Pero cuando comencé a conocer el concepto del diezmo, o sea, yo me di cuenta que realmente no era mi diezmo. Y ahí hicieron un llamado público, de que decía, si usted no lo hace, levanta su mano y empieza a hacerlo ya. Y te soy sincero, entre vergüenza y, aunque yo sabía dentro de mí que yo daba una cantidad de X bien, o que se parecía bien, no era mi diezmo. Pero yo doy gracias a Dios porque hubo otro valiente, no fui yo, pero hubo otro valiente que tuvo la osadía de pararse y decir, a partir de ahora voy a diezmar. Y bueno, pues ya se paró uno, ¿verdad? Y también. Y empezamos un caminar en este principio. Es un fundamento de fe para prosperar en el área económica y lo seguiremos haciendo, ¿sí? Ahora, te digo una cosa, quiero señalar que hay gente que minimiza esta área. Y gente piensa, pues es que yo le echo a la canasta, yo llego. O gente piensa que es dar dinero allá en el semáforo a personas que están ahí pidiendo dinero. No, mi hermano. Tú bien sabes, tú que eres ya una persona que ha caminado con Dios, te dice la palabra, traigan el diezmo al alfolí. Y el alfolí no es la canasta, no es el tambo verde, no es aquel baúl. Realmente habla del administrador, traigan a la casa de Dios, y en la casa de Dios hay administradores. Y todo esto vamos a mirarlo, ¿sí? Porque es importante, ¿sí? Es importante que la iglesia aprenda que el diezmo es un principio para prosperar. Es importante que la iglesia aprenda todo lo que hay al respecto, ¿sí? Acompáñame por favor a Malaquías capítulo 3 y el verso 8. Malaquías capítulo 3, verso 8. Y dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Usted qué cree? ¿Le roba el hombre a Dios? Sí. Ahora, el punto crucial es que no solamente es robará el hombre a Dios, sino que si tú le dices, mira, dice, pues vosotros me habéis robado, y luego y dijisteis, ¿en qué te hemos robado, Señor? ¿En qué te robamos? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Yo digo una cosa, es triste, la verdad que es un tema delicado, que la gente se asusta, pero es un tema delicado porque gente el día de hoy sigue robando a Dios. Si esto sucedió, 400, esta referencia bíblica de Malaquías fue escrito 400 años antes de Cristo, gente ya le robaba a Dios. ¿Y qué cree? El día de hoy, gente le sigue robando a Dios. Y el problema no es que le roban, es que así mismo se atraen maldición, así mismo no prosperan. Ahora, usted va a encontrar mucha gente con una camisa nueva, con un carro nuevo, con casa remodelada, ¿sabes con qué? Con dinero de Dios. Qué tremendo es eso, pensar.
Ahora el asunto es que vamos a mirar cómo el traerle a Dios sus diezmos y cómo traerle a Dios ofrendas. Y fíjate, dije a Dios sus diezmos y traerle a Dios nuestras ofrendas, porque el diezmo es de Dios. Así es. Quiero hacer esta aclaración. Si usted, por ejemplo, usted ganó 1,000 pesos a la semana, por tener una cantidad, o 10,000 o 100,000, lo que usted tenga, usted ganó 1,000 pesos, usted dice, bueno, mi diezmo son 100 pesos, pero voy a dar 120. La gente pudiera preguntarse, ¿cuánto di? Diste 20 pesos, porque el diezmo es de Dios. Así es. Ahora la pregunta es, ¿tú qué crees que es la semilla? ¿Y qué es lo que Dios hace que sea reproducido? No son los diezmos, es las ofrendas, la semilla. A ver, diga, ofrendas son semillas. Son semillas. Claro, si tú quieres prosperar económicamente, tendrás que sembrar una semilla financiera, una semilla de dinero. Y hacerlo con fe, no es tirar nada más. Es hacerlo con fe, creyendo que va a haber fruto. Yo te voy a dar algunos testimonios tremendos que han pasado en nuestras vidas, ¿sí? De modo que no se trata solamente de dar dinero allá afuera, se trata de traer dinero al alfolí y que haya alimento en mi casa. Mire, si usted va, acompáñame a Hebreos capítulo 7, respecto de los diezmos. El libro de los Hebreos, esta carta de Priscila a los Hebreos, ¿sí? Se escribió 70 años después de Cristo. O sea, estamos hablando de un nuevo pacto. Yo quiero, es muy importante porque la gente piensa, no, es que el diezmo es del pacto, es del antiguo pacto. Perdónenme, pero no. Ni es de la ley, ni es del antiguo pacto. Es un fundamento. Es un fundamento, es un principio. Mire, ahí en Hebreos capítulo 7, el verso 4, dice, considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hombres, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Quiero hacer esta pequeña aclaración. El hecho de que Leví, mira, ¿quién era Leví? Tienes que mirar esto, muy importante. Los padres son Abraham, Isaac, Jacob, y después de Jacob nacen las 12 tribus. Una de ellos es Leví. Sí, veo que no es esto. Abraham, Isaac, Jacob, Leví. Podemos entender que Isaac es hijo, Jacob es nieto, Leví, ¿qué es? Bisnieto. Ok. Yo quiero nada más presentártelo de esta manera. Dice así, el verso 7, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Oiga, pastor, ¿y los diezmos usted qué hace con ellos? Mira, los administramos. Quiero portarme bien esta noche, no quiero decir otras cosas. Me quiero portar bien, pero son administrados y tienen muchos objetivos. Al rato vamos a mirar un poco de ellos, ¿sí? Verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham, está hablando de Melquisedec, ¿sí? Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec no era Cristo, era una sombra de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham para recibir la bendición? Abraham dio diezmos antes de la ley. Quiero que recuerdes esta historia. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Las 12 tribus descendieron a Egipto, estuvieron 400 años en Egipto. Después salieron de Egipto y apareció la ley. ¿Sí me explico? Sí. Entonces,
los diezmos se dieron antes de la famosa ley de Moisés. Es lo que tú tienes que ir entendiendo. Verso 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Mira, y luego dice el verso 8, mira, y aquí, a ver, diga aquí. Está hablando en el tiempo nuevo testamentario. Estamos hablando ya después del año 70, después de Cristo. Para aquellos que dicen, ya, el diezmo desapareció de la ley. Para empezar, ni es de la ley, ni desapareció con el fin de la ley, pero era una práctica, y es una práctica en los creyentes. Mira por favor verso 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos que hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, allí está hablando de cuando Melquisedec recibió, el cual es una sombra de Cristo, simple y sencillamente. Verso 10, porque aún, mira, estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Escucha esto, Leví estaba en los lomos de Abraham cuando todavía ni siquiera nacía Isaac, Jacob. Si yo quiero que tú observes esto, tus diezmos, cuando tú lo estás haciendo, tú estás bendiciendo no solamente a tus hijos, ni a tus nietos, sino a tus bisnietos. Es una bendición que va a alcanzar sus vidas. Qué tremendo es eso. Tú tienes que saber que cuando tú estás diezmando, es una promesa y eso es la señal del pacto que Dios tiene contigo. Tú cada vez que estás sembrando en el reino de Dios, tus ofrendas son parte de ese pacto que Dios está haciendo no solamente con Abraham, sino contigo. Mira, en Génesis, quiero que me acompañes. En el capítulo 14, el verso 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esto habla completamente de la obra de Cristo, de su sacrificio. Verso 19 dice: y le bendijo diciendo, bendito sea el Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Ahora, yo quiero que tú observes cuál fue la respuesta de Abraham. Dice, y le dio, fíjate, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sí? Qué tremendo eso. Como respuesta al favor de Dios, Abraham, escucha otra vez, como respuesta al favor de Dios, Abraham entregó sus diezmos. Oye, estoy agradecido, parte de mi agradecimiento es una forma de decirle continuamente, Señor, gracias, gracias, gracias. ¿Sí? Ahora, muchas personas no miran su prosperidad. ¿Por qué? Porque ellos diezman solamente una parte. Otra vez lo voy a decir, la gente no mira su bendición, su prosperidad, porque no se meten realmente con Dios. Diezman cuando quieren, diezman, dijo un hermano mío, 2 man. Otros piensan en la séptima, otros piensan en van a dar la quinta, pues digo, un quinto. Gente, o sea, no lo hace ni bien y lo hacen no con fe. Pero tú que estás actuando, mi hermano, con fe y haciéndolo bien, de que se te manifieste en tu vida, se manifiesta en tu vida. ¿Sí? Dice la Biblia que se diezme de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Sí? Ahora, yo quiero que usted entienda muchas cosas más. Usted y yo somos el linaje de Abraham. Amén. Y herederos de la promesa. Así lo dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y el verso 29. Acompáñenme en Gálatas 3:29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Escuche, usted y yo somos herederos espirituales de la misma genealogía de Abraham. Somos el Abraham, somos en Abraham. ¿Sí? Ahora, en los tiempos de Jesús, tanto fariseos como saduceos confrontaron a Jesús. Pero Jesús les dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ahora, estos tremendos
decían, nosotros no somos esclavos de nadie, no hemos sido esclavos de nadie, ¿sí? Ellos aún decían, nosotros tenemos, nuestro padre es Abraham. Ellos se creían, por ser de la descendencia de sangre, por una apariencia solamente, que ya ellos tenían toda la bendición de Dios, pero usted y yo sabemos que ellos eran esclavos de los romanos, que habían sido esclavos de filisteos. O sea, qué tremendos asuntos estábamos mirando. En Juan capítulo 8, el verso 39 nos revela lo siguiente. Mira, respondieron los fariseos y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y luego dice que Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras, si fueses, escucha, tú eres en Cristo Jesús, tú eres hijo de Abraham. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. De modo que Jesús le está diciendo a los fariseos y saduceos, pero también nos está diciendo a nosotros, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, no solamente se trata de decir, por mi sangre corre sangre naranja, o sea, no. Por mis venas corre sangre. No. Tú tienes que ver que va a haber una manifestación de que tú eres descendencia de Abraham. Ahora la pregunta es, ¿cuáles fueron las obras que hizo Abraham? Ahora ya te voy a hacer una aclaración. Abraham no estaba bajo la ley, ¿sí? Como tampoco ahora tú estás bajo la ley. A ver, diga, yo no estoy bajo la ley. Claro que no estás bajo la ley, pero Abraham tampoco estaba bajo la ley. Pero Abraham hizo algo. Abraham dio el diezmo de todo. No se quedó con un solo, gracias Señor. No. Miren, Efesios capítulo 2, verso 9 dice, no es por obras. Qué interesante, quiero que me acompañes ahí, ve. Efesios 2, 9. Escucha esto que no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero por favor observa el verso 10, qué tremendo está el verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, pero mira, para buenas obras. ¿Y cuántos creen que diezmar y ofrendar es una buena obra? Sí. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham hizo obras. Melquisedec le dio, le ayudó, y este fue y le dio los diezmos de todo. Santiago dijo, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿De qué le sirve a alguien saber del diezmo y no hacerlo? O de hacerlo incompleto. Qué tremendo esto. O sea, ¿quieres prosperar? Créele a Abraham, haz tu obra. ¿Sí? Si una cosa, hacer esas obras de Abraham es fundamental para que tu vida económica fluya a un mejor nivel. Ahora acompáñame a Génesis, capítulo 28. Génesis capítulo 28. Mira, hablando ahora de Jacob, dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Pero no solamente dice eso, y esta piedra, mira cómo dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. ¿Cuántos de ustedes son la casa de Dios? Amén. Usted es casa de Dios y es una señal. La iglesia de Cristo es una señal, es una evidencia, una muestra. Dice así, verso 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Usted es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Le hago la aclaración, dice, y de todo lo que me dieres, diga de todo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea que hay personas que tienen un sueldo, ¿verdad? Trabajan en alguna oficina, en un lugar, ellos tienen un sueldo. Pero ¿qué hay, por ejemplo, cuando llega el hermano aquel y te regala unos zapatos? ¿Qué hay cuando aquella persona te hace aquel obsequio? Cuando llegó el tío y te regaló 2,000 pesos, o 5,000, o lo que sea. Hay gente que no diezma de eso. ¿Por qué? Porque no ha considerado, o sea, no tiene fe respecto de este renglón. ¿Sí? Entonces, pero es que tú digas, es crucial en la vida del Hijo de Dios creer en esa área. Pues por eso no prospera.
Cuando dice la Biblia, reprenderé por vosotros al devorador, del que diezmó, bien, voy a hacer esa aclaración. Por eso la iglesia de repente anda corriendo, ¿verdad? El diablo me trae frito, me trae frito. Y una cosa hay que hacerlo antes que vengan los días malos y diga, Señor, ayúdame, ayúdame. Ajá, has tenido tiempo, iglesia. Es tiempo de empezar a reprender al enemigo, no cuando haya ese auxilio, socorro. Auxilio, socorro. O sea, usted siendo constante, creo que va a pasar grandes cosas buenas. ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los presentes son capaces de decir, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré? Amén. Wow, qué tremendo, ¿no? O sea, todo. Señor, delante de ti, decretamos en nuestras vidas, en busca de tu gloria, en busca de tu virtud, en busca de tu gracia, en busca de tu favor. En el nombre de Jesús. O sea, ser constantes es muy importante. Es como aquel que se inscribió al gimnasio, pero no va al gimnasio. Pero te aseguro, hay gente que se inscribió al gimnasio, ahí va, constantemente. Hay gente que está orando continuamente. Hay gente que está trabajando, creyéndole a Dios, compartiendo la palabra, escuchando la palabra. Ahora yo quiero hacer esta aclaración. El diezmo es una primicia, ¿sí? Porque es lo primero. Y ahora, escucha, dije el diezmo, pero hay aparte algo que se llama primicias. ¿Sí? Unas cosas son las primicias y otra cosa es el diezmo, que el diezmo es primicia. El diezmo siempre es primicia porque es de lo primero. Hay ocasiones en donde alguien, no sé, obtuvo 2,000 pesos o 5,000 pesos y hizo sus pagos y si le sobró, a lo mejor diezmo. Pero Dios, escucha, en primer lugar, Él quiere que tú la apartes. El diezmo apartaré. El diezmo apartaré. Yo sé el testimonio de personas que por algún motivo no se congregan y ellos han apartado su diezmo porque es de Jehová. Y después, cuando asisten a su lugar de reunión, entregan sus diezmos de aquel mes, de aquellos 2 meses, de aquellos 3 meses. Son gente creyente. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque yo quiero la bendición todos los días que sea reprendido el devorador. ¿Sí? Y te digo, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Ahora yo quiero que observemos que la ley adoptó el diezmo como parte de la ley, pero no era de la ley. Observa otra vez, porque gente va a decir, es que eso es del antiguo pacto, como diciendo es parte de la ley. Fue adoptado, pero venía desde antes. Acompáñame a Levítico capítulo 27. Hay gente que puede tener una buena labor, un buen trabajo, una empresa sólida, una empresa pero no es suficiente eso. No es suficiente eso. Mire, ahí el verso 30 dice, y el diezmo de la tierra, aclaro que ahí está hablando de nuestro Cristo, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, mira, dice, de Jehová es. Otra vez dice, el diezmo, mira, vamos a partir de este verso, dice, el diezmo de la tierra, luego lo que subrayaste dice, de Jehová es. ¿Te das cuenta? Ahora dice, es cosa dedicada a Jehová. O sea, eso de dedicado significa santo, apartado, es para ir. No se lo vayan a comer. ¿Sí? Entonces, de modo que es algo que tienes que entender, que el diezmo es de Dios. ¿Y por qué debo entenderlo esto? Porque va a dar un fruto. Ahorita vamos a hablar de los beneficios de ello. Acompáñame ahora de Deuteronomio 26 y el verso 1. 26:1. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. O sea, cuando hayas entrado a ese lugar. Ahora yo tengo una cosa, tú ya entraste a la tierra prometida. En el día que tú pusiste a Jesús en tu vida como el Señor, tú entraste a tu tierra prometida.
Y es obvio que tú quieres ver una manifestación de buenos frutos, pero es como entraste y va a haber una fructificación y después va a haber una producción. Es todo un proceso. Ahora, después de eso tú vas a mirar que el verso 2 dice: entonces tomarás, mira, de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Por ejemplo, yo digo, yo tengo una nueva empresa y voy a determinar que, ya determiné que la ganancia del primer mes de esta nueva empresa que tengo, la voy a entregar como primicias. Amén. A Dios. Gloria a Dios. Yo le voy a depositar a mi apóstol Jonathan Mesa las primicias de esa nueva empresa que tengo, las ganancias. ¿Sí? Ese es el fruto. Ese es el fruto. Porque estoy entrando en un lugar. La gente dice, pero ¿de qué? ¿De cómo? ¿De cuándo? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes entregaron en enero sus primicias? Muchos de ustedes entregaron sus primicias en enero. Usted, a través de esa primicia, está manifestando el pacto de cada año. Nosotros hacemos esta fiesta de primicias una vez por año, pero nadie está exento de que, pues, me ascendieron en la empresa, cambié, tengo esto, y ¿sabes qué, Dios? Esto es lo primero para ti. ¿Cuántos de repente han cantado? Mi primer amor, eres tú, Jesús. Manifiéstalo. Señor, te traigo no solamente mis manos, te traigo este fruto de mi vida, de mi trabajo. ¿Sí me explico? Algo que tú con amor, dije con amor lo entregas, no, es que tengo que entregarlo. No, es también una actitud de fe, sabiendo que a través de ello Dios está derramando. Estoy hablando de primicias, estoy hablando de lo primero y de lo mejor. ¿Se acuerda usted de la historia de Caín y de Abel? ¿Sí? Abel trajo lo mejor que tenía. Caín también ofrendó, pero no fue de lo primero, no fue lo más gordo, no fue, ¿sí? Entonces, eso tiene mucho que ver en nuestras vidas. Verso 2 dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos. Diga, de todos los frutos. De todos los frutos. Por ejemplo, si alguien tiene una labor, un trabajo, tiene su cheque semanal o quincenal, correcto, pero ocasionalmente hace una labor adicional, ese es otro fruto. Llegó el tío Sam y te regaló un traje, una ropa. Pregunta, ¿cuánto vale eso? Pues no le voy a preguntar cuánto, pero tú dices, oye, una camisa, ¿cuánto vale? Pues que vale 1,000 pesos, que vale el pantalón 500, que vale 2,000 pesos, que vale lo que valga. Y tú vas a buscar, pastor, eso es ley. No, eso es que tú estás creyendo en fe el beneficio que hay en esa área. Yo te voy a decir, por ejemplo, el día de hoy les decía a los hermanos, pedí, hermanos, oren por mí. Y les puse un versículo ahí en el grupo de WhatsApp, les dije a la iglesia, oren por mí. Te digo una cosa, un asunto que yo traía con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el año pasado, que no podía resolver. Yo sé que la iglesia hoy oró por mí, y mira, se dieron las cosas, avanzaron, porque yo creo en eso. Yo creo que tu oración es eficaz. Y entonces yo no le dije por qué, a nadie le dije por qué ni para qué. Y cuando ya salí con beneficiado, ya les mandé un mensaje y les dije, hermanos, gracias, ¿verdad? Igualmente en esta área de los, mira, Dios está reprendiendo al devorador. O sea, ¿sabes qué? Imagínate de repente, agárralo, Señor, agárralo. ¿Cómo que agárralo? Ya cuando ya te trae acá el perro. Desde antes tú te encadenas, Señor, ahí. Lo estás mandando retener. ¿Por qué lo digo con confianza? Mira, hay iglesia que no lo hace y es de problemado. No está creciendo en fe, no escucha palabra al respecto de la prosperidad financiera, no diezman. ¿Para qué hablar de más cosas tristes? Pero es muy importante que sepas que la iglesia tiene que crecer en fe en este renglón. Verso 3 dice, mira, y te presentarás, el verso 2, entonces tomarás
de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y en buena manera yo te diré, este lugar, el lugar de reunión, aquí se reúne la iglesia del Señor y aquí habita Él. Dice la palabra que Él habita en las alabanzas de su pueblo, que Él está en la reunión de los dioses, o sea, Él está entre nosotros, y tú aquí traes tus primicias, y tú traes aquí tus diezmos, y tú traes aquí tus ofrendas. Y entonces mira, sigue leyendo ahí, verso 3, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días. ¿Te das cuenta? Está hablando de los pastores, de los sacerdotes, ¿sí? Y le dirás, mira lo que le vas a decir: declaro hoy a Jehová tu Dios, mira, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Cuando usted trae primicias, es una señal, ¿sí?, de confirmación de que han entrado en la tierra de Dios, que estás creyendo. Es una confirmación. Yo creo, Dios, que tú me has bendecido. La semana pasada te dije, ¿sabes qué? Yo prospero, yo Álvaro Chávez prospero por mis diezmos. Por mis diezmos. ¿Sí? Ahora, escuche esto, nadie puede entrar a un nivel de prosperidad financiera sin establecer ese pacto público del diezmo, de primicias, de ofrendas. O sea, ¿cómo la iglesia va a prosperar si no toman a Dios en serio? O sea, yo te dije, o sea, hoy iba a estar sabrosa la enseñanza. O sea, pero ¿cómo la iglesia, cómo vas a prosperar? Ahora, yo como pastor a nadie me ando diciendo, hermano, usted diezmó. No, porque eso después dicen, ay, anda, quiere mis 20 pesos. ¿Cuáles 20 pesos? ¿Cuáles 1000 pesos? Si fueran 5,000 o 20,000 pesos semanales. No, mi hermano. El asunto es tu fe, que tú prosperes, que se arreglen asuntos que nunca se han arreglado. Yo he visto escenas en donde están los perros bravos, encadenados, y que pasa bien confiado, pero el perro nada más llega hasta ahí. Y uno piensa que se va a tragar a esa gente, pero como que eso ya sabe, ya ni se chisquea porque sabe. Yo podría decir, no hay arma forjada que contra mí prospere, porque yo sé que hay alguien, yo mandé reprender al devorador. No lo hiciste, o sea, de repente andas emproblemado. Hermano, es tiempo de que usted realmente le crea a Dios en esa área. No, es que quieres 20 pesos. Sigue adelante. Pero de una cosa, la palabra así dice, mira, en Deuteronomio 26, ahora el verso 4, mira, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, mira, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto. ¿Quién descendió a Egipto? ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Y de todos sus hermanos? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan? Que José el soñador vino para acá y después trajo a todos sus hermanos y a su papá. Así es. ¿Sí? ¿Se acuerda de todo esto? Vino Isaac para acá. Dice el verso 5, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura cerviz. ¿Cuánta iglesia puede saber que es verdad? Que antes, cuando vivíamos en Egipto, cuando vivíamos sin Cristo, cuando vivíamos sin Dios, el perro diablo nos zarandeaba, nos afligía, nos torturaba, nos daba, decían aquello, nos daba pepinos. La gente aún recuerda, cuando andaba en el mundo, pero realmente las afligía, los latillaba, los golpeaba, eran esclavos. Pero mira, por favor, verso 7, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y Jehová nos sacó. Cristo nos ha sacado a nosotros de Egipto.
Nosotros vivíamos antes en pecado, nosotros vivíamos antes en el mismo infierno, en el sentido espiritual lo estoy diciendo. Dijo el apóstol Pedro, dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, amén. Amén. Él nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Verso 8 otra vez, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto. Ese grande espanto era Cristo que espantaba porque Él pagó el precio, hermano. Y con señales y con milagros. Ahora, tengo una cosa, si los del antiguo pacto agradecían a Jehová que habían entrado y que recordaban la historia de cuando estaban en Egipto sus antepasados, y cuando ellos ya entraron al Canaán, a la tierra prometida, ellos traían esas ofrendas, esas primicias, esos diezmos en agradecimiento. Mira, diga agradecimiento. No es pago, te hago la aclaración. Con lo que des, 1,000 pesos, 1,000,000 de pesos, ¿tú crees que tú pagas la obra de Cristo con ese dinero? De ninguna manera. Pero simple y sencillamente es una forma de ser agradecido. Yo me he encontrado con gente, me ese pensamiento, me he encontrado con gente que dice, ¿y para qué diezmar? Si yo puedo dar más si quiero. No has querido. Gente piensa, escucha, gente dice, y eso del diezmo, yo doy más si quiero, pero no dan ni 5 ni el 10%. O sea, hay gente que juega a nada más a la religión. Hay gente que está jugando a este asunto. ¿Sí? Cristo, mi hermano, te sacó no solamente del Egipto, sino Cristo te sacó del mismo infierno. ¿Sí? Digo que no hay situación. Ahora, ahí verso 9, Deuteronomio 26, verso 9. Mira, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Eso habla de la obra completa de Cristo. Verso 10, y ahora aquí he traído las primicias. ¿Escucha esto? Y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me distes, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta cómo se le adora a Dios? Diezmos, ofrendas, primicias. Es una forma, no nada más de Dios manda lluvia. ¿Sí que te dice? Manda la feria. Dios quiere. ¿Sí? Ahora, alguien dirá, no, pastor, me gusta más a mí aquella canción de entra a mi casa. Y él te va a decir, pues paga la renta. Yo quiero que tú aprendas algo. Dios está siempre ahí, pero Él se va a someter a su palabra. Él se va a someter a su palabra. Me dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Porque los favores que yo recibo a través de mi acción no solamente son para mí, son para mi casa, son para mis hijos, son para mi esposa. Los bienes. ¿Cuántos quieren tener un carro a sus hijos, por ejemplo? ¿Cuántos quieren tener una buena habitación para sus hijos? Que yo quiero animarte a que tú digas, ¿sabes qué? Mejor condición. O sea, no es religión esto, mi hermano. Este asunto es una área espiritual. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, quieren darle a sus hijos un negocio, una empresa? No, que ellos se lo ganen. Un buen papá, claro que le va a decir, no, hijo, esfuércese, ¿verdad? Pero usted está ahí cubriendo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes quieren el favor de Dios? Gracias para entrar a la empresa. Bueno, pues también nuestros hijos. Yo a mis hijos siempre les digo, aquí estamos, o sea, tú muévete, pero cuentas con nosotros. Cuentas con nosotros. Y Dios también. Dios te dice, cuentas conmigo. ¿Por qué? Porque tú estás obrando en sus principios. Mira, verso 11, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Acompáñenme a Ezequiel 44, por favor. Voy a terminar con esta parte. Ezequiel 44, verso 30. Mira, las primicias. Mira, qué reiterativo. Mira, las primicias
De todos los primeros frutos, diga de todos. Mira, las primicias de todos. El pensamiento que me vino ahorita. Las primicias de todos los frutos, de todos los primeros frutos de todo. Y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición, mira, en vuestras casas. Otra vez, yo quiero que tú observes lo importante de dar las primicias. ¿Para qué? Para que repose la bendición. ¿Tú quieres que Dios repose en tu familia? Amén. Bueno, pues tendrás que saber de esto. O sea, mira, ahí va otra vez. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presenta, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Pero mira, escucha, esto es muy interesante, para que repose la bendición en vuestras casas. Y dijo el apóstol Pablo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Hermano, cada vez que escucha esto, tú quieres que repose en tu casa paz, tranquilidad, armonía, compañerismo, buena onda. Entrega tus primicias. No, pastor, es que escucha esto. La palabra de Dios quiere enseñarte cómo atraer a tu vida y a tu familia y a los tuyos la bendición. Amén. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Recuerda que empecé diciéndote que para prosperar tienes que tener fe para prosperar. Y la mejor manera de tener fe para prosperar es escuchando palabra de Dios que hable de prosperidad. Y Malaquías capítulo 3 dice: traer todos los diezmos al alfolí. Mi hermano, y alfolí no es la canastita, Por ahí anduve indagando alfolí, puede decir el almacén, alguien dirá. ¿Por qué? Porque en aquellas fechas, cuando no había moneda, papel moneda como ahora, si la gente cosechaba algodón, la gente traía el guaco de algodón, ¿sí? Imagínate que alguien tenía 500 vacas, 500 borregas por ahí y todas parían, pues ahí venían con su primer borreguito, sus primicias. El día de hoy, gracias por el papel, imagínate, no, es que yo voy a traer camotes, voy a traer pescado, imagínate el diezmo del pescado. Ahí van a cortar el pedazo de pescado, hay algo que se llama dinero. Imagínate que hay que llevar, antiguamente ellos viajaban de una ciudad a otra para llevar sus diezmos. Lo que ellos hacían, vendían y traían dinero. O sea, eso hay que actualizarlo. Dice: y traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Tú quieres que haya alimento en esta casa? ¿Sabes qué? Trae tus diezmos. Adora a través de ello. Dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, sino que os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere que realmente verte próspero. Sí. A mí me agrada cuando en el desierto, en el Éxodo, están edificando el tabernáculo, ¿sí? Y van con David y le dicen: ¿sabes qué? Ya hay mucho oro. Dile a la gente que ya no traiga. De la gente traía. Escucha esto, hay tantos principios que podemos enseñar. Dice: da y se te dará, medida buena, apretada y reducida dará en tu regazo. Da y se te dará el fundamento. Verso 12, por favor. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes son la tierra deseable? Aquellos que están trayendo el diezmo. No todo el mundo. Tú quieres que la mira, ¿qué tiene la hermana Neftalí? ¿Qué tiene el hermano José? ¿Qué tiene la hermana Berenice? La gloria de Dios en su casa. ¿Por qué? Porque trajo las primicias. Para que repose en tu casa la gloria de Dios, tienes que aprender eso. Amén. Amén. No es tiempo de que te juntes con gente de fe. Deja a aquellos incrédulos. Busca con quién crecer espiritualmente. Busca quien te hable una buena palabra. Amén. Cierra sus Biblias. Vamos a terminar esto ahora. Señor, gracias
Gracias, gracias. Dígale gracias, Dios. Gracias, Gracias, Dios, por esta palabra, Dios, que nos da. Creemos, Dios, que a través de tu palabra somos prosperados de continuo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias.